La Tierra, el planeta azul. El único planeta con vida que conocemos. La rotación de la Tierra alrededor de su propio eje y del Sol tiene un impacto considerable sobre las condiciones climáticas. Sin embargo, ninguno de estos movimientos es completamente regular. Si nos imaginamos un eje que atravesara los polos de la Tierra, vemos que nuestro planeta viaja por el espacio en un ángulo levemente inclinado. Este ángulo cambia en 2,6 grados tras un ciclo de alrededor de 40.000 años. La dirección del eje también se ve afectada por otra fuerza. La atracción gravitatoria de los otros planetas hace que la Tierra se bambolee en su rotación. Este movimiento también es sumamente lento, con ciclos de unos 26.000 años. La forma de la órbita de la Tierra alrededor del Sol también es cambiante, volviéndose más o menos elíptica a lo largo de un ciclo de 100.000 años. Tras un cierto intervalo, los tres fenómenos coinciden. Cuando esto ocurre, en el hemisferio norte es verano. La Tierra se encuentra lo más lejos posible del Sol y su ángulo de inclinación está al mínimo. Como consecuencia, el hemisferio norte recibe menos radiación solar. Esto inaugura una cadena de acontecimientos que alteran considerablemente el clima de nuestro planeta. La última vez que ocurrió esto fue hace 120.000 años. El mar que desapareció. A primera vista, el archipiélago de Barken, situado en el tramo más estrecho del Golfo de Botnia en el mar Báltico, no parece gran cosa. Casi se diría que los islotes bajos y baldíos que conforman el archipiélago tratan de resguardarse de los embates del mar. Sin embargo, al examinarlas de cerca, estas estrechas franjas que se elevan tan solo unos pocos metros resultan ser montones de rocas en medio del mar. Aparte de las rocas que emergen del mar, en la zona también abundan los bancos de arena traicioneros. Más cerca del continente, el somero archipiélago se convierte en un laberinto por el que resulta difícil navegar. La serpenteante costa bordeada de morrenas está fragmentada por las rocas que emergen. El paisaje que vemos hoy en el archipiélago de Barken fue esculpido por la última catástrofe climática. El enfriamiento del clima que dio comienzo hace unos 120.000 años fue el desencadenante de la última glaciación. La primera señal de este fenómeno en el norte de Europa fue el glaciar que se formó en los montes escandinavos. Al expandirse el glaciar, comenzó a desplazarse hacia el sur. En la fase más fría de la glaciación, hace unos 20.000 años, esta capa de hielo recubrió literalmente el continente europeo y se acabó extendiendo hasta el norte de Alemania. La capa de hielo tenía un grosor de más de 3 kilómetros y un peso tan colosal que la corteza terrestre se hundió, formando un surco de 1 kilómetro de profundidad. Cuando la capa de hielo se retiró de Europa hace unos 10.000 años, parte de las costas finlandesas estaban mucho más sumergidas que en la actualidad.
A medida que la corteza terrestre se fue alzando tras la retirada del hielo, la línea costera se empezó a desplazar hacia el oeste. En el archipiélago de Barken se hallaba el punto más profundo del surco, que comenzó a elevarse en los últimos 1000 años sobre el nivel del mar. En otros lugares, las convulsiones de la Tierra casi se han interrumpido. Sin embargo, en el archipiélago de Barken continúan, generando casi 100 hectáreas de territorio nuevo al año. Por todo el archipiélago han surgido de forma natural unos arroyos similares a acequias. Estos pequeños canales son más importantes para el entorno costero de lo que se podría deducir de su humilde apariencia. Los arroyos se originan en los ibones. Los ibones son bahías y ensenadas que se han ido aislando gradualmente del mar tras el ajuste isostático hasta acabar convertidas en lagos. Los ibones más recientes solo están separados del mar por un estrecho istmo, mientras que los otros están en pleno corazón de las islas. Tras el invierno, las aguas superficiales y ricas en nutrientes de los ibones empiezan a calentarse con rapidez, atrayendo a varias especies de aves migratorias que acuden en masa en primavera. Pero los pájaros no son los únicos en acudir atraídos por las cálidas y nutritivas aguas de los lagos. Al comienzo de la primavera, un extraordinario espectáculo se desarrolla en los riachuelos que nacen en los ibones. Los lucios son los primeros en llegar. Después del invierno, el agua del mar está demasiado fría como para que los peces puedan desovar, lo que ha obligado a los lucios a cambiar su comportamiento. Como algunas especies migratorias, se adentran en las aguas rápidas y poco profundas de los canales y se esfuerzan por nadar a contracorriente para alcanzar los cálidos ibones. A los lucios pronto les siguen las percas y los rutilos. A intervalos regulares van llegando a los canales nuevos bancos de peces del mar. Allí comienza su arduo periplo hasta los lagos. Aunque la fuerza de la corriente no se lo pone nada fácil, el verdadero peligro proviene de las alturas. Los bancos de peces apiñados en las someras aguas que llevan a los lagos no les pasan inadvertidos a las aves. Ahora tienen mucho que comer. Sus propios instintos reproductivos y las aves que les atacan desde las alturas empujan a más peces cada vez corriente arriba. Al final, las acequias acaban atestadas. Aunque las aves y la corriente se cobran más de una víctima, es un riesgo que merece la pena. En las cálidas aguas de estos lagos glaciares pueden tener hasta 20 veces más crías que en el mar. De ahí que sean tan importantes estas incubadoras para las poblaciones de peces de toda la zona.
Tras desovar, los peces tienen que apresurarse en regresar al mar antes de que se sequen los arroyos. Pero hay unos pescadores de lo más habilidosos esperando su regreso. Uno de los pescadores mejor adaptados a las condiciones rocosas de Barken es la grulla. Gracias a su cuello flexible y su pico en forma de daga, la grulla puede hurgar en cada cavidad de estas rocas. Para los peces, obligados a abandonar sus escondrijos, es difícil zafarse de su imponente y preciso pico. En cuanto los bancos de peces emprenden el viaje de vuelta al mar, los pescadores ni siquiera han de ser especialmente habilidosos. Hasta un cuervo puede capturarlos. Pero los pescadores han de evitar convertirse a su vez en presas. El mayor depredador alado de la zona, el pigargo europeo, visita regularmente los riachuelos más remotos de su coto de caza. El pigargo europeo siente una gran desconfianza hacia los seres humanos, ya que hace tan solo unas décadas la especie estuvo a punto de extinguirse en Finlandia y en el mar Báltico. Cada verano nacen más de 60 nuevos ejemplares de pigargos europeos en el archipiélago de Barken. Es casi un milagro si tenemos en cuenta que, a mediados de los años 70, solo nacían 4 al año en toda Finlandia. Pero esta mejoría no es ninguna casualidad. Ya a finales de los años 60, un grupo de jóvenes amantes de la naturaleza se propuso salvar a los pigargos europeos en peligro de extinción por su exterminio sistemático y por las toxinas presentes en el entorno. Uno de los principales métodos de conservación, y que tardarían varias décadas en implantar, consistió en facilitarles comida libre de toxinas a los pigargos del archipiélago. Aunque en un principio el proyecto podía parecer poco útil, con el tiempo fue dando sus frutos. Ya en las primeras fases del proyecto, se procedió a etiquetar a los pájaros para poder supervisar de cerca la recuperación de la especie. De unos años a esta parte, el número de polluelos ha ascendido a más de 400 al año en toda Finlandia. Se cree que son suficientes como para garantizar la perpetuación de la especie. La preservación de los pigargos europeos es la historia de un gran éxito, también estrechamente vinculado a la descontaminación del mar. Desde entonces han dejado de dar de comer a los pigargos, ya que ahora son capaces de sobrevivir por su cuenta en la naturaleza. La morrena de Deguer, que se compone de crestas simétricas, es un componente emblemático del paisaje de la región de Barken. Estas crestas se formaron en el fondo del mar cuando la placa y el frente de hielo se fundieron. En los tramos menos profundos del archipiélago, en cuestión de 2 décadas, el mar desapareció de las cercanías de las crestas de la morrena para fundirse con el paisaje circundante.
Los árboles que han logrado echar raíces en este paisaje tan rocoso han formado el primer bosque en esta zona esculpida a lo largo de la Edad de Hielo. Este tipo de bosque primario es muy excepcional en el mundo. Los bosques caducifolios prístinos y abiertos son un entorno propicio para muchas especies de aves. En la región abundan las especies que anidan en orificios, ya que los árboles en descomposición les ofrecen multitud de huecos en los que anidar. Sin embargo, este tipo de bosque se está haciendo cada vez más escaso. Esta evolución amenaza la existencia de varias especies. El pico dorsiblanco, que casi se extingue en Finlandia en los últimos 100 años, también es un espectáculo excepcional en Barken. Los coloridos bosques primarios de esta región producen insectos en abundancia y son un hábitat ideal para el pico dorsiblanco, un ave muy exigente con las zonas donde anida. Aunque la labor de conservación de estas aves ha contribuido a revivir a sus poblaciones, la especie sigue amenazada. Cada nueva nidada es importante para la supervivencia del conjunto de la especie. En esta ocasión solo hay un polluelo en el nido. El color rojo de la parte alta de su cabeza nos revela que acaba de sumarse un nuevo macho a la población de picos dorsiblancos. El rápido incremento de la población de insectos a comienzos del verano coincide oportunamente con el apogeo de la temporada de anidación. Los polluelos han de desarrollarse para pronto poder volar. Esto no sería posible sin una dieta rica en proteínas como la que les proporcionan los insectos. Para sobrevivir a los meses de invierno, la mayor parte de las aves se alimenta de semillas. Los picos dorsiblancos no tienen esa posibilidad. Para ellos, las larvas en el interior de los árboles son vitales. La supervivencia de la especie depende en gran medida de ellas. Hacia el final del verano, la oruga de la mariposa de taladro rojo ha abandonado su escondrijo en el interior de un árbol en descomposición. Como solo se ha alimentado de madera pobre en nutrientes, estas orugas pueden tardar hasta 4 años en desarrollarse y pasar a la siguiente fase de su metamorfosis. La colorida oruga, que casi mide 10 centímetros de largo, tiene que apresurarse para evitar ser comida. Una vez la oruga ha abandonado su guarida, deja de comer. Su única tarea consiste en buscar otro escondrijo en el que pasar el próximo invierno. Si la oruga sobrevive al invierno sepultada bajo la materia en descomposición, se transformará en una mariposa en otoño y pondrá cientos de huevos en la superficie de los árboles dañados. Contrariamente a la mayoría de las otras aves, el pico dorsiblanco solo se alimenta de insectos y también ha de poder encontrarlos en invierno. Sin embargo, no es tarea fácil en un clima tan frío. La especie tan solo puede sobrevivir si encuentra orugas de mariposa de taladro rojo y otras larvas que se guarecen en los árboles. Pasadas las laberínticas morrenas de Deguer, el paisaje se abre y la línea costera se vuelve más irregular.
Estas islas, tan pequeñas y desarboladas, son muy características del archipiélago de Barken. En ellas anidan sobre todo aves que se han adaptado a la vida en un entorno marino. Las alcas comunes son unas aves blanquinegras que adoptan una característica postura vertical. Esto hace que sean fáciles de distinguir. Tienen las patas muy atrás y están poco adaptadas para caminar, ya que viven principalmente en el agua. Asimismo, poseen un poderoso pico con los lados aplanados, ideal para pescar bajo el agua. Las alcas comunes están perfectamente adaptadas para vivir en los paisajes marinos y se pasan la mayor parte del año en mar abierto. Sin embargo, han de volver a tierra firme para anidar. El alca común abunda en el Atlántico Norte, donde es habitual que anide en lo más alto de los acantilados. Pero aquí viven en un paisaje muy diferente. Los huecos que se forman en las rocas les proporcionan lugares resguardados en los que anidar. Por ello, a finales de junio, es frecuente oír a los pequeños hambrientos bajo las rocas. Las alcas comunes solo tienen un polluelo durante la temporada de cría. No llegan a construir un nido, por lo que el polluelo pasa sus primeras semanas en un entorno relativamente austero. Sin embargo, los peñascos los protegen del viento y el sol. Los dos padres se turnan para hacerse cargo de la crianza del pequeño. Lo vigilan con sumo cuidado, incluso entre comidas. Sin embargo, estas visitas son muy breves, por lo que la mayor parte del tiempo el polluelo está solo en el austero nido. Entre los meses de junio y julio, en pleno apogeo de la estación de cría, las islas más exteriores del archipiélago de Barken están llenas de nidos. Aunque hay pocos rincones en los que esconderse, los polluelos y sus madres no son fáciles de detectar, ya que se camuflan bien. Una pequeña zona verde en la punta de la isla alberga a una colonia de charranes árticos. Estos pájaros tan menudos, de tan solo un centenar de gramos de peso, han venido desde más lejos que ninguna otra especie para criar aquí a sus familias. El charrán ártico pasa los meses de invierno en el continente antártico. Un estudio reciente ha demostrado que, en lugar de volar hasta la Antártida en línea recta, los charranes utilizan los vientos favorables en sus desplazamientos. La ruta migratoria de los pájaros a los que siguieron en dicho estudio bordeaba las costas africanas hasta la punta de Sudáfrica y luego continuaba hasta el Océano Índico y, por fin, la Antártida, donde pasaron varios meses antes de regresar a Europa.
En primavera, los charranes árticos vuelven a su isla de anidación tras haber recorrido más de 90.000 kilómetros. Este prodigioso viaje es equivalente a dar la vuelta al mundo algo más de 2 veces. A las 3 semanas de que los huevos de las alcas hayan eclosionado, los padres cambian de comportamiento. Por lo general, el alca es un pájaro relativamente discreto, pero llegado a este punto, no paran de comunicarse con sus polluelos. Atraídos por los graznidos, los retoños se asoman cada vez más a menudo a la boca del nido. Hasta que por fin abandonan el nido. Una vez se han armado de valor, los polluelos ya pueden emprender su viaje al mar guiados por sus padres. Los demás miembros de la comunidad de las alcas también alientan a sus polluelos, animándolos con sus llamadas a que sigan avanzando. Para un polluelo que aún no es capaz de volar, la travesía por la rocosa isla entraña un gran esfuerzo. Sin embargo, una vez en la orilla, las jóvenes aves cuentan con una habilidad mucho más importante. Saben nadar. Cuando los polluelos alcanzan por fin el agua, los padres los guían de inmediato a mar abierto, donde alcanzan la madurez en pocas semanas. Las reservas isleñas de aves son refugios en los que poder anidar sin ser molestados por los humanos. La paz de las islas también está garantizada por las aguas superficiales y rocosas que dificultan el acceso por barco. Sin embargo, algunas de las islas más remotas se han convertido en puntos de encuentro a los que acuden tanto los humanos como las aves en busca de refugio. El faro de Norska, en el límite externo del archipiélago, se mantiene en pie desde hace 170 años. Ya antes de que se erigiese el faro, los pescadores se construían refugios en el rocoso islote. Aunque a día de hoy el faro de Norska sigue guiando a los navegantes, ahora tan solo quedan unos pocos pescadores en la isla.
El charrán común puede vivir más de 30 años. Está muy familiarizado con las condiciones de las islas en las que anida, ya que regresa a ellas todos los años. La presencia humana no asusta a esta ave, famosa por su velocidad y por sus excepcionales dotes voladoras. La situación se complica en el caso del arao aliblanco, que anida en las grietas del rompeolas. Pese a que ellos también regresan todos los años a las mismas zonas de anidación, nunca terminan de acostumbrarse a la presencia de los humanos. Tan solo regresan al nido cuando no hay nadie alrededor. Así, el arao aliblanco ha de buscar un equilibrio constante entre su miedo innato y la necesidad de cuidar de sus crías. Todo humano que vive en una isla pequeña entra en contacto inevitablemente con su entorno natural. En ocasiones, estos encuentros pueden ser muy especiales. Debido a su coraje, el charrán común ha trabajado una relación de confianza con los seres humanos. Por este motivo no tiene que competir por la comida con las otras aves. En el mundo natural, las relaciones entre las diferentes especies se basan en gran medida en el beneficio mutuo. El fácil acceso al alimento también atrae a otras especies cerca de los asentamientos humanos. El arao aliblanco, por ejemplo, está dispuesto a tolerar cierta incertidumbre a cambio de un lugar seguro en el que anidar. A veces, la relación entre un humano y un animal puede durar años, hasta convertirse casi en amistad. El istmo de la zona norte de Norska a menor altitud es un ejemplo característico de los vestigios detallados que la edad de hielo ha dejado en el archipiélago de Barken. Las rocas cercanas a la orilla que quedaron al descubierto durante la última glaciación tienen unos 1800 millones de años. Tras varias glaciaciones y millones de años, las rocas se han ido alisando y redondeando. Hay un banco de grava gruesa claramente visible desde las cercanías, a solo unas docenas de metros de los acantilados. De repente, el paisaje se convierte en un campo de peñascos que los araos y las gaviotas utilizan como lugar de anidación. El terreno expuesto y rocoso de la cara externa del archipiélago ofrece unas condiciones de vida de lo más austeras. Por eso, es asombroso que se hayan podido desarrollar unos hábitats naturales tan exuberantes en estas islas tan estériles. El levantamiento del terreno forma constantemente nuevas bahías someras en el paisaje de la zona de Barken. El viento y el mar transportan hojarasca hacia las orillas de estas bahías. Estas zonas costeras, cálidas y fangosas, forman un hábitat idóneo para mejillones, crustáceos y otros pequeños invertebrados.
A su vez, esto hace que los bancos de arena sean especialmente atractivos para las aves limícolas y otras especies que hacen vida en los humedales. Como la mayoría de aves limícolas, el andarríos bastardo tiene un sentido del tacto muy aguzado en la punta del pico. Esto le permite encontrar a los invertebrados ocultos en el lodo sin siquiera tener que tocarlos. El chorlitejo grande también es una especie limícola, pero gracias a sus patas y su pico más cortos pueden buscar comida en el lado más seco del litoral. Los diferentes tipos de patas y picos de las aves condicionan sus hábitos alimenticios en los pantanos. Esto permite que las especies no tengan que competir entre ellas para comer. Al final del verano, la garza real se deja ver en los bancos de arena de las islas exteriores del archipiélago. Por lo general, son aves que ya han acabado de anidar y ahora exploran por su cuenta los alrededores. Permanecen poco tiempo en un mismo sitio antes de volver a emprender el vuelo. Las libélulas son capaces de maniobrar sus dos pares de alas de manera independiente, lo que les permite volar con la máxima precisión. Sin embargo, esta habilidad no le es de ninguna ayuda a esta libélula empapada de arriba a abajo, lo que le hace imposible volar. En agosto, por las noches, refresca en el archipiélago. A consecuencia de ello, el calor del mar se condensa en unas gruesas gotas de agua en la superficie de las islas. La humedad penetra en todas partes. A la libélula solo le queda adoptar una postura que le permita conservar todo el calor posible en su cuerpo entumecido. A poco de amanecer, la humedad se ha visto reemplazada por un calor abrasador. Aunque el silencio vuelve a reinar en las islas ahora que los pájaros se han marchado, no están ni mucho menos deshabitadas. Las aguas poco profundas y el cálido clima del archipiélago hacen de este un paraíso para los insectos. Por su parte, el aire se ha convertido en el reino de los quironómidos, que forman enjambres semejantes a nubes. A ras de suelo, las arañas se dedican a cazar a estos y a otros insectos. En una isla casi libre de pájaros, las arañas tienen muy pocos rivales a la hora de encontrar alimento. Por eso, las islas tienen una población excepcional de arañas.
Los inviernos son muy rigurosos en el exterior del archipiélago y son pocas las especies que pueden sobrevivir a unas condiciones tan duras. Pero hay una especie de mamífero que vive en las islas todo el año. Haciendo honor a su nombre, el topillo nórdico se suele dejar ver en el Círculo Polar Ártico. La existencia del topillo nórdico en las islas de Barken se debe probablemente al alzamiento del terreno que separó a la población isleña de la continental. Una vez se ha asentado el invierno, el frío hace prácticamente inhabitables las islas externas del archipiélago. Sin embargo, el topillo nórdico posee un rasgo singular que ha contribuido a su supervivencia en el duro clima de aquí. La hembra puede dar a luz hasta 40 crías al año. Los cachorros se vuelven independientes con solo 12 días y están listos para expandirse por nuevas zonas. Las bayas de color naranja de los arbustos de espino amarillo que crecen en las orillas son una clara señal del fin del verano. Antes de que se asiente el invierno, tendrá lugar otro espectáculo en la región de Barken. Las grullas han llegado. El valle del cráter de Söderharden se formó al lado del archipiélago hace 520 millones de años al impactar contra la Tierra un inmenso meteorito. Hace tan solo 100 años, donde ahora hay maizales meciéndose al viento, había una bahía marítima. Todos los otoños, miles de grullas hacen una parada en estos campos en mitad de su viaje al sur. Durante la bulliciosa estación de migración, puede haber hasta 8.000 grullas a la vez en estos campos. Los vastos campos disimulan a las aves, que se desplazan en grupos reducidos para evitar llamar la atención. La abundancia de alimento atrae a las aves hasta aquí. Aunque los campos abiertos son un entorno extraño e inquietante para las grullas, que prefieren anidar en pantanos aislados. Por este motivo, nunca pasan la noche en la zona. Poco antes de ponerse el sol, las grullas, que se han congregado en grandes bandadas, alzan el vuelo y se dirigen al mar para pasar la noche en los remotos bancos de arena de las islas. Las primeras grullas llegan casi sin hacer ruido. Los pájaros se apostan en silencio en los bancos de arena y otean constantemente los alrededores, dispuestos a emprender el vuelo a la menor señal de peligro. Guiadas por los graznidos de sus congéneres, las recién llegadas se dirigen al mismo punto. Cuanto mayor es su número, más confiadas se muestran.
La mayor parte de las grullas llega al dormidero justo antes de que caiga la noche. Antes han sobrevolado con precaución los bancos de arena en busca del mejor lugar para aterrizar. Incluso después de ponerse el sol, siguen llegando a los bancos nuevas bandadas de grullas. Una vez han aterrizado en los bancos las últimas incorporaciones, son cientos las grullas que se apiñan en un puñado de islotes. Por fin, las grullas se acomodan para la noche y el silencio regresa a los bancos de arena. Ya antes del amanecer, se palpa la impaciencia de las grullas. Pronto sus graznidos retumban en los bancos de arena como si se motivaran unas a otras para marcharse. Cuando la primera alza el vuelo, el resto no tarda en seguir su ejemplo. Al cabo de unas semanas, cuando los vientos son favorables, las grullas se dirigen al sur y ya no vuelven al archipiélago para pasar la noche. Una vez se han marchado las grullas, el otoño se extiende por el archipiélago. El frío invade el hemisferio norte, trayendo consigo fuertes vientos y mares más agitados. En los días más apacibles y despejados del otoño, el calor vuelve a la región de Barken. Las hojas de los árboles ostentan todas las gamas del amarillo, contribuyendo a la sensación de calidez. Sin embargo, la escarcha que se acumula de noche en la vegetación no se derrite hasta bien entrado el día en las partes más sombrías de las islas. A menudo el hielo que se forma en las raíces de los juncos no llega a derretirse. Está listo para extenderse por todo el archipiélago. Una fría reminiscencia de la edad de hielo. La diferencia entre la actual temperatura media de la Tierra y la que había durante la edad de hielo es de tan solo 4 grados. Pero aunque las temperaturas no fueran mucho más frías en ese entonces, sí eran lo suficiente como para propiciar el cambio que hizo que las capas de hielo costeras recubrieran una tercera parte de la superficie total de la Tierra. A raíz de esto, hubo vastas regiones boscosas que se convirtieron en áridos desiertos y bosques tropicales que también perdieron parte de su superficie. Lo sucedido en la edad de hielo es un ejemplo de cómo un cambio aparentemente mínimo en el clima puede tener una repercusión en las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta. Hoy, el clima está amenazado por el calentamiento global.
Los efectos del calentamiento global también son visibles en la zona de Barken. Cada vez es más frecuente que el archipiélago apenas se hiele en invierno. La alternancia de períodos más fríos y más cálidos hace que el hielo se forme y se derrita en las áreas externas del archipiélago y el mar permanezca prácticamente abierto a lo largo del invierno. Sin embargo, el calentamiento del clima no le ha hecho la vida más fácil a la flora y la fauna de la zona. Sin el manto protector de la nieve, las islas quedan más expuestas al viento y el frío. En el interior del archipiélago sigue subsistiendo una fina capa de nieve en los meses más fríos del invierno. Bajo la nieve y el hielo, el terreno se sigue elevando gradualmente. En el paisaje helado, los pequeños y silenciosos arroyos trazan surcos en el hielo. Y pronto, el archipiélago de Barken volverá a la vida. El archipiélago de Barken fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2006 y es el primer patrimonio natural de Finlandia.